Hola. Feliz sábado, Iglesia de Budge. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor los esté acompañando a todos y que el mensaje que hoy les quiero compartir sea de bendición para cada uno de ustedes. Lo es para mí. En sí es un apoyo para mí en este momento que me toca vivir y el cual estuvimos ahí un poquito hablando en la escuela sabática. No es muy lindo, pero tenemos a un amigo fiel que es Jesús, que gracias a Él solamente hoy puedo estar aquí y quiero dar las gracias por eso. Hoy también recordaba cuando Nelly me hizo la invitación, hoy es sábado, ¿no? Donde la iglesia mima a las mujeres misioneras, ¿no? Así que podemos destacar hoy eso también. Primeramente que es el Día del Señor y segundo, ¿no? Poder decirles un abrazo a cada una de ustedes, mujeres misioneras. Tal vez los nombres de ustedes no estén acá en la Biblia, pero sí son importantes para el Señor, porque ustedes se dejaron llevar por el Señor y cada una tiene su lucha y cada una tiene tal vez ese dolor, porque sentimos dolor en este mundo donde hay dolor, pero estamos hoy acá y eso es gracias a Dios. Así que déjame decirte a cada una de ustedes que están acá, que son mujeres misioneras y que son guiadas por el Señor y que no bajen los brazos, porque falta muy poquito para que podamos ver y abrazar a Jesús y ver y abrazar a tal vez personas que extrañamos, ¿no? Y falta poquito para que todo el dolor que hoy sentimos se convierta en alegría y una alegría eterna. Así que hoy la mujer que está aquí en el púlpito tal vez no sea una mujer alegre, como tal vez muchas veces me vieron, ¿no? Puede ser que tenga muchas tristezas en mi corazón y hasta pude llegarle a decirle a Nelly, no voy a predicar, ¿no? Porque a veces necesitamos tener, pienso yo, el corazón alegre o estar con ánimo para venir a predicar. Pero por otro lado dije, no le voy a dar ese gusto a Satanás de poder hablar de mi Cristo, de ese Cristo que una vez dio la vida por mí. Y yo le voy a decir que no. Dije, no, voy a ir igual porque quiero hablar de Jesús, porque quiero que Jesús me ayude y porque quiero que, bueno, que podamos también nosotros de predicar de Cristo, ¿no? Un Cristo que murió, resucitó y que está pronto a venir. Y como también, bueno, dijimos que se hace ese mimo a las mujeres misioneras, voy a nombrarla a una mujer misionera que se le nombra una sola vez en la Biblia, ¿no? Pero creo que lleva un papel muy importante en esa situación donde ella aparece. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos 12. Mientras buscamos y antes de leer, voy a hacer yo una pequeña oración. Si me acompañan. Señor, vamos a abrir tu palabra con tu permiso, Señor. Queremos que seas tú el que nos hables esta mañana y que pueda ser el Espíritu Santo quien esté trabajando en este momento en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 12. Hechos 12, unos versículos atrás, ¿no? Nos cuenta de cuando empiezan por primera vez a llamar cristianos a los discípulos, ¿sí? Nos habla un poco de que después del martirio de Esteban comienza que la persecución, los discípulos fueron esparcidos, ¿no? Y que gracias a esa persecución el evangelio empieza a llegar a más personas, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Vemos cómo el Señor de algo malo hace algo bueno, porque Dios todo lo hace bueno, ¿no? Y llegamos al capítulo 12, donde en mi Biblia dice el martirio de Santiago, ¿no? Nos cuenta la muerte de Santiago. Y vamos a leer. Por ese tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. Y ahí podemos ver algo, ¿no? Que dice que esto agradaba a los judíos, ¿no? Y es triste ver cómo ese pueblo que una vez fue de Dios, ahora agradaba ver cómo maltrataban o de hecho
llegaban hasta la muerte a los mismos cristianos, ¿no? Y sabemos que, bueno, después, tristemente, el pueblo ya no tuvo esa bendición o ese cuidado del Señor. ¿Y a quién fue después la misión? Sabemos, a los gentiles, ¿sí? Entonces dice que al ver al rey Herodes que eso le agradaba a los judíos, ¿qué hizo también? Prendió a Pedro. Eran entonces los días del pan sin levadura. 4. Después de apresarlo, lo encarceló, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo guardaran. Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua. Vemos cuántas personas tuvieron al lado de Pedro. 4 grupos de 4 personas, o sea, 16 soldados para vigilar a Pedro. Yo me imagino como un terrorista o alguien demasiado malo, ¿no? Y fíjate cómo Satanás sabe el poder que tiene el Señor. Porque si no, creo que no pondría a tantas personas a cuidar de Pedro, ¿no? Y Pedro cae en una cárcel vigilado por tantas personas y dice que estaba encadenado, muñecas, pies, y que esas cadenas estaban atadas a otros soldados. Cosa que Pedro, si se moviera o quisiese hacer algo, el soldado sentiría, ¿no? Y estaría atento. El 5. Así Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Y esto es algo que quiero que nos quedemos durante todo el mensaje. Hay una iglesia orando por Pedro. Y esto me lleva a la reflexión de que hay una iglesia, ¿no? Hay un grupo que solamente está orando por esta persona, ¿no? Y hoy día, ¿cómo estamos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? ¿Estamos orando por esa necesidad que tiene el hermano? Animo a que podamos seguir con los grupos pequeños. Hoy en la escuela sabática dijimos que va a haber un tiempo que ya no nos vamos a poder reunir así en iglesias, ¿no? ¿Y dónde nos vamos a empezar a reunir? En nuestras casas. Entonces, animo, no sé si en Budge hay grupos pequeños. Bueno, animo a que se pueda implementar, ¿no? En la Madrid, bueno, yo ahora estoy en Olimpo, pero cuando estábamos en la Madrid teníamos un grupo pequeño que hoy día de ese grupo pequeño quedó un remanente, chiquitito. Pero no saben lo lindo que es cuando nos juntamos, porque nos vemos, nos contamos esas cosas malas que tenemos en el corazón y oramos. Y a veces nos quedamos horas y horas y horas. Y eso es lo lindo. Y esto sucedía en casa de María. Había un grupo de oración que oraba específicamente por algo, ¿no? Y en este caso era Pedro. Y esa era la iglesia. Y yo hoy dije que me sentía triste y conté un poquito en la escuela sabática. Y cuando yo leo que Pedro estaba en una cárcel con muchos soldados encarcelados, yo tengo hoy a mi mamá que está internada en un hospital psiquiátrico por 3ª vez. Ella empezó a escuchar cosas que nosotros no escuchamos y esto me lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo es el pecado? Porque ella está encerrada, no digo en el hospital, sino en su realidad, ella está encarcelada, ¿sí? En su realidad y Satanás la tiene así. Porque sabemos que toda enfermedad viene del enemigo, ¿no? Una vez escuché la otra vez en el hospital que un señor le dijo, Dios no existe, porque si vos no estarías acá. Le estaba hablando una persona coherente a una mujer que está enferma, ¿no? Y yo digo, esto no viene de Dios, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas cosas será que mi mamá se guardó por años en su corazón? ¿Cuántas luchas tuvo que batallar ella que tal vez ese mismo orgullo o ese odio, o lo que ella tenga en su corazón que yo no lo sé, la consumió. La consumió y hoy está donde ella está, ¿no? Entonces yo estoy orando por ella, pero ¿estoy orando lo suficiente por mi mamá? Entonces son cosas que yo quiero compartir esta mañana porque el hablar hace bien, el soltar hace bien y yo hoy me siento contenida con todos ustedes. Tal vez siempre el mensaje va a ser para el que esté predicando. Entonces yo quiero compartir y les agradezco que la atención esté ahí, porque también el Señor me está hablando hoy a mí, ¿no?
pero dice que hay una iglesia que estaba orando por Pedro. Y en la primera internación de mamá, hubo una iglesia orando por mi mamá. Y mi mamá se sanó. Estuvo un año como que nada, nunca le pasó nada. Después volvió a caer. ¿Será que cesamos de orar? ¿Será que cuando vemos que ya el problema se solucionó, cesamos de orar? ¿No? Y es un llamado para mí también. Porque mamá volvió a caer y no 2 veces, sino 3 veces, ¿no? Seguimos. El 6. Cuando Herodes lo iba a sacar, esa misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel lo tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate ya. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: cíñete, ata tus sandalias. Y lo hizo así y agregó: ponte el manto y sígueme. Y Pedro lo seguía sin saber si era real lo que hacía el ángel. Pensaba que veía una visión. Y aquí se ve el maravilloso poder de Dios, porque había una iglesia que todavía estaba orando, no dejó de cesar. La respuesta llegó, la iglesia todavía no sabía eso, pero ellos seguían orando específicamente por Pedro, porque ellos decían: el Señor lo necesita para su obra, necesitamos a Pedro con nosotros, es un gran líder. Y oraban por Pedro, y oraban por Pedro, y el Señor responde, sin que nosotros lo sepamos. ¿Sí? No debemos dejar de orar por el Señor. Y cuando leo que Pedro escucha al ángel, digo: ¿cómo desearía que mi mamá, de tantas voces malas que escucha, escuche la de Jesús? Que le diga a Teresa: vamos, levántate. Yo estoy aquí para ayudarte, pero yo estoy orando más por mi mamá. Hoy debemos de orar más y más. Yo sé que cada uno tal vez tenga sus luchas, cada uno tengan esas personas en su corazón por las que le gustaría que hoy estén aquí con ustedes. ¿Estamos orando específicamente por ellos? ¿Estamos deseando que ellos puedan escuchar también al Señor como Pedro escuchó al ángel? ¿Que puedan salir de ese pecado? Pedro no estaba encerrado por su pecado. Hagamos una diferencia. Pedro estaba encerrado por predicar la palabra de Dios. Pero quiero hacer esta ilustración, ¿no? Y espero que me puedan entender lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Seguimos. 10. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad. Se abrió por sí misma. Salieron y después de andar en la calle, de repente el ángel lo dejó. Dios viene, contesta, manda a su ángel, él hizo su misión y se fue. ¿Sí? El 11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío que me esperaba. Y a veces estamos en medio de la prueba y no entendemos lo que pasa hasta que el Señor permite que abra nuestros ojos y entendemos que Él estaba actuando, ¿no? Entonces somos perseverantes, estamos firmes ahí. A veces no entendemos por qué pasamos tal vez ciertas circunstancias y se lo cuestionamos al Señor. Pero el Señor nos dice: tranquilo, ya vas a ver y ya vas a entender por qué tenés que pasar por esto. Hasta que nos permite abrir los ojos y decir: sí, el Señor estuvo conmigo. 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia reunida, orando por Pedro. ¿Había otros motivos para orar? Sí, pero el motivo en ese momento era Pedro. Cuando hacemos los cultos de oración, ¿oramos específicamente por algo hasta que el Señor responda, o solamente el miércoles o martes o jueves cuando tenemos culto de oración, y el sábado tal vez en la escuela sabática, o estamos unidos como estaban este hermoso grupo pequeño, orando por Pedro? 13. Cuando Pedro llama a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y esta es la mujer que hoy quiero resaltar. Es la única vez que va a aparecer en la Biblia
Es la única vez que la nombran y no sabemos nada de ella. Era una sirvienta, ¿sí?, que trabajaba ahí en la casa de María. Ella se encargaba de los quehaceres. Una muchacha, podemos decir que era una joven, pero sí sabemos que era una joven de oración, porque ella participaba de esos grupos de oración. Y qué lindo que hoy los jóvenes sean jóvenes de oración. Qué lindo que hoy los jóvenes estén involucrados en interceder por los demás, por sus familiares, por sus compañeros, y que sean parte de una iglesia viva donde estén orando por los demás. Y Rode dice el 14, cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, dice la palabra del Señor, sino que hizo, fue corriendo a contarles a los demás, está Pedro afuera. Ella no se sorprendió de que Pedro esté afuera, ella se alegró de que Pedro esté afuera. Porque ella confió, ella oró y con fe dijo, sí, Pedro va a salir de esa cárcel, porque yo confío en Dios, porque era una persona de oración. Y no abrió la puerta, fue a contarles a sus hermanos, Pedro está afuera. ¿Y qué le respondieron los hermanos? Tú estás loca, le dice, ¿no? Vamos a leerlos, 15. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, será su ángel, ¿no? En esos tiempos era comúnmente que los ángeles visitaran, ¿no? Conocemos muy bien muchas historias de ángeles que se han aparecido. ¿Y Pedro qué hacía? Seguía, ábranme la puerta, ¿no? Quiero entrar. ¿Y quiénes fueron los que abrieron la puerta? Los hermanos, los discípulos. Y ahí cuando vieron, ¿qué pasó? Creyeron. Y se quedaron, dice, sorprendidos, atónitos, ¿no? ¿Y no nos pasa eso muchas veces? Que oramos y tenemos la respuesta del Señor y no la vemos, porque tal vez no es como nosotros esperamos la respuesta de Dios, pero Dios te está respondiendo, ¿no? Y Rode, lo que me quedo de ella es que ella oró y oró con fe. Ella oró con fe de que el Señor lo iba a librar de la cárcel a Pedro. Y así fue, ¿no? Y qué lindo que hoy los jóvenes sean como ella, que las mujeres sean como ella, que los hombres sean como Rode en esa manera de orar con fe. 17. Pero él hizo con la mano señal de que guardasen silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cuando fue de día hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Herodes lo buscó sin hallarlo y después de interrogar a los guardas, mandó a que los ejecutaran. Después descendió de Judea, Cesarea, y se quedó allí. Después sigue, ¿no? Y relata cómo Herodes, muere y demás. Pero yo me quiero quedar con Rode, me quiero quedar con esta mujer de fe, con esta mujer de oración y con una iglesia que ora. Y me quiero quedar con que si hoy estamos tal vez en una cárcel, espiritualmente siempre hablando, tengamos fe de que con oración esto va a salir. Y va primeramente por mí. Tengo a mi mamá, como vuelvo a decir, tal vez hoy en una cárcel, con un montón de soldados que sabemos que son los demonios que hoy están aquí atormentándola a mi mamá. Pero yo quiero invitarte a que tú puedas ser una persona de oración intercesora. Yo me quiero invitar a decir, Vanessa, tienes que orar más. Y estamos en tiempos difíciles donde la oración tiene que crecer y crecer y crecer. Yo quiero que puedan conocer a mi mamá, no sé si podemos compartir, ¿no? Bueno, y que se puedan acordar de ella, se llama Teresa, ¿sí? Que puedan orar por ella, para que una vez más, de tantas voces que escucha, de tanto dolor que ella siente en su cuerpo, que solamente ella lo siente, como Pedro, pueda escuchar esa voz del ángel, ¿no? Que le diga, Teresa, cíñete, levántate, y que puedas orar por esas personas que tal vez también estén envueltas en pecado o que tengan algún problema, y que vos seas esa persona que está intercediendo por ella, para que el Señor pueda actuar en esa persona. Y que como iglesia manténganse unidos. Y si están unidos, más unidos. Porque Satanás eso es lo que quiere. Y va a empezar a meterse, ¿dónde? En la familia, ¿sí? No dejen que Satanás se meta en la familia. Y en la familia también, aquí de Cristo. Que el Señor los bendiga, que siempre los acompañe
y que sea la oración un hábito en cada una de sus vidas. Tengan un lindo sábado. Tal vez sea corto el mensaje, pero hoy quería estar así con ustedes y gracias por la atención y oremos el uno por el otro. Amén.